9:33 de la mañana. Ya nos vamos a meter en el tema que les propusimos desde el comienzo del programa en el día de hoy. A propósito de la conmoción que generó en todos, opinión pública, operadores judiciales, policías y bueno, todos quienes de alguna manera nos enteramos de algunos pormenores de un nuevo caso de violencia doméstica. Aquí con un ingrediente que fue el que obviamente generó la situación, tal vez para la gente más conmovedora. Pero, si bien la situación de la niña de 3 años, conocidos algunos de los detalles, es realmente durísima, volvemos, y que eso no nos haga perder el foco, a volver a estar frente a un caso de violencia doméstica donde el hombre termina matando, asesinando a su pareja, luego finalmente él toma la decisión de quitarse la vida y donde la presencia de los niños, de los menores, sigue siendo dramática por las consecuencias y por lo que luego genera, por lo que a la producción le pareció más que oportuno tener en esta mesa a Marisa Lindner, que es la presidenta del INAU, tener nuevamente con nosotros a Jenny Escobar de Mujeres de Negro y a Marta Malfré, psicóloga forense y abogada. A las 3, muchas gracias por aceptar la invitación y buenos días. Bueno, presidenta, lo que primero tengo que consultarle, que supongo es lo que más le interesa a la gente en este momento, es si la niña en estos momentos está contenida, si está en un entorno familiar, si alguien de la familia se acercó. ¿Cuál es la situación de la niña en este momento? En este momento, luego de un proceso de evaluación a nivel de los servicios de salud, de su evaluación física, de su evaluación emocional, de la evaluación del contexto sociofamiliar, la niña se encuentra en este momento por disposición judicial con familiares de referencia materna. Bien. Que desde un primer momento se acercaron a ponerse a disposición de la situación. Y por lo tanto hoy van a ser aquellos que van a acompañar un proceso muy largo seguramente de reparación de daños en los cuales INAU va a estar trabajando en la apoyatura de seguimiento y particularmente de todo lo que son los procesos psíquicos, sociales, emocionales. Marisa, para estos casos, usted habla de un proceso muy largo. Para estos casos, el INAU provee atención psicológica, por ejemplo, para todo el tiempo que necesite el proceso. Estamos en este momento armando los dispositivos desde tomado conocimiento a partir de la disposición judicial. Los equipos de la División de Estudio y Derivación de INAU se hicieron presentes y empezaron a trabajar en todos estos elementos que hacen al contexto global. En una primera etapa, los servicios de salud fueron los que necesariamente tienen que evaluar la salud de la niña a partir de esos elementos que van a seguir siendo tratados por los servicios que correspondan. Están los procesos que hacen a la continuidad, como tú dices, de poder apoyar psicológicamente. Estamos viendo dónde va a ser atendida esa niña, pero INAU va a ser responsable de darle seguimiento y profundizar la reparación del daño. Se lo preguntabas sobre la base, Humberto, de que le han tocado 2 casos en los últimos 20 días a los técnicos de INAU, muy difíciles realmente. Probablemente existan otros tantos en todo el año, pero particularmente el asesinato de la pareja de paraguayos con el niño allí en la camioneta, que tuvieron que afrontarlo inicialmente, ahora el niño está en Paraguay, pero tuvieron que hacer esa primera contención los técnicos. Y este caso han sido casos, supongo yo, que no tienen demasiados antecedentes. En realidad INAU recibe de manera muy frecuente casos extremos de violencia. Lo del niño paraguayo, yo pongo otro elemento que para la institución fue realmente muy conmocionante y muy doloroso, que fue el asesinato de una funcionaria de INAU en el departamento de Colonia, donde también los hijos de esa funcionaria estaban presentes en la casa cuando es asesinada. Pero además, INAU recibe diariamente decenas de situaciones que son atendidas en diversos programas, con distintos niveles, por supuesto cada caso es particular. Allí hay que evaluar el tipo de violencia, la frecuencia, la intensidad, elementos que tienen que ver con contextos familiares con los que se puedan trabajar. Es decir, nosotros recibimos diariamente muchos casos
Algunos son, como decimos nosotros, paradigmáticos porque toman estado público y porque necesariamente llevan a la necesidad de una reflexión a nivel de la sociedad y de las instituciones, de lo que estamos haciendo y de lo que nos falta todavía hacer. Jenny, ¿significa de alguna manera que seguimos teniendo fallas importantes en lo que es el sistema, el que sigamos hablando de estas situaciones? Lo digo porque en este caso había denuncias, evidentemente hay en la cadena de seguimiento de este tipo de situaciones familiares algo que no estaríamos detectando, si no, no podríamos tener tan frecuentemente desenlaces tan dramáticos. Estas cosas suceden y yo creo que suceden también porque los operadores sociales o las personas que van a atender estos casos de la justicia están deshumanizados. Porque ahora no es cuestión de culpabilizar a las policías que iban allí a la casa ni a los que permitían que se retiraran esas denuncias. Porque es raro que una mujer vaya 3 veces a denunciar y después vaya a sacar la denuncia con él. Yo no sé, no soy psicóloga forense como ella, pero parte la cara de que esa mujer está viviendo violencia hace mucho tiempo. Y además, nosotros sabemos que la policía también puede actuar de oficio. Entonces, puede actuar de oficio. ¿No se dio cuenta de lo que iba a pasar ahí? ¿No se dio cuenta de lo que estaba pasando? Que había una niña de 3 años que estaba viviendo ese círculo de la violencia. Los familiares que vivían en el entorno, ¿no se daban cuenta? ¿No les importaba? Lo que pasa es que todavía se trata los problemas de la violencia como problemas personales de las personas que les pasan. Todavía para mucha gente no es una cosa de alarma nacional, no es una cosa que es de todos. No es de la mujer que sufre violencia y no es del hombre que es violentado o del hombre que no. Es de toda la ciudadanía. Y yo creo que esto es una cosa... No puede ser que las mujeres mueran de esta forma y no puede ser que a los niños les pase lo que acaba de decir Marisa, la cantidad de niños maltratados que hay. Esto es un problema social muy grande. No se basa solamente en este caso puntual. Claro. Pero, yo creo que es la deshumanización. Tenemos que, no sé... Ahora, Marta... a propósito de lo que decía Jenny, y lo hablábamos, Humberto, con Nano el viernes acá, que Nano estuvo haciendo la cobertura del caso concretamente, hablamos de que hay una línea muy delgada en tanto a lo que dice la ley o protocolo de actuación frente a este tipo de cosas y lo que realmente subyace, como decía Jenny, porque, es decir, se presenta la denuncia, se acciona el mecanismo, pero se desactiva esa denuncia. ¿Qué se puede hacer más allá de lo que dice el negro sobre el blanco de la ley o del texto o de la normativa? Acá hay 2 cosas que son importantes tener en cuenta. Teóricamente, antes se podían sacar las denuncias y ahora no se podrían sacar las denuncias. En la práctica, lamentablemente, a nivel de seccional sobre todo, se desactivan. Si van las 2 personas juntas, se desactiva la denuncia. A nivel de juzgado, si se presentara en el juzgado y la mujer no se presenta a la primera audiencia, se desactiva. Queda ahí a lo que se llama a instancia de parte, a ver qué es lo que hace la mujer. Técnicamente lo que tendría que pasar es que frente a una denuncia radicada, no importa lo que pase después, los tendrían que convocar los 2. El problema es la sobrecarga. Convocar la justicia. La justicia. El juzgado de familia. El juzgado de familia especializado. Ese es el problema. Ese es el problema. La justicia de familia está tan sobrecargada que frente a una desactivación, se ocupan de los que están como candentes. Eso es lo que está pasando. Pero entonces te digo, de acuerdo al texto legal, tendrían que ir a audiencia. De acuerdo a lo que es la práctica, si se desestima y siguen con los otros que son los que siguen de alguna forma arriba del tapete. ¿Y actores sociales o algún tipo de operador social que actúe concretamente en campo, en esa casa, en esa familia? De acuerdo al texto legal, la denuncia la puede hacer cualquiera y sin consecuencias. La puede hacer un vecino, un tío, un primo, la maestra. En la práctica sigue estando lo que dice Jenny. No es un tema de familia, mejor no nos metemos, después quedamos peleados, fíjate lo que pasa, que no sé qué. Entonces están un poco a ver qué es lo que pasa. Y la gente como, no, fíjate que vos te metés, después eso se reconcilian y vos quedás mal con los 2. Eso sigue estando lamentablemente en nuestra sociedad. Y ahí viene el otro pedacito que es lo que es la falta de educación real a nivel de sociedad de lo que es la violencia doméstica. Nos falta a todos los uruguayos concientizarnos de lo que es este problema para sacarnos ese paradigma de, no, si ellos dicen que no, entonces mejor no te metas. El famoso no te metas en violencia doméstica es lo que da cuenta de todos estos números que nos dan vuelta. Claro, Marisa, dando vuelta un poco a la situación, en vez de hablar de la situación
como en este caso, cuando ya el hecho está consumado, cuando el INAU, su trabajo es el de la contención y después, como bien decía usted, el del seguimiento, de tratar de ir reparando de alguna manera el daño que se produjo. Démoslo vuelta, como estábamos hablando recién. ¿Cuál es el trabajo que realiza el INAU o qué casos ha habido o de qué manera opera para tratar de evitar la situación dramática? Es decir, cuando sabemos que ya hay una situación de violencia doméstica, cuando hay denuncias y todo lo demás, ¿se le comunica al INAU? ¿Estamos frente a un caso en donde ya hay una tercera, una cuarta denuncia? ¿Hay niños o niñas en ese hogar que están sufriendo esa situación? ¿Hay allí una visita, una serie de entrevistas, el charlar con los menores para ver cómo están viviendo esa situación? Básicamente hay dos instancias de todo lo que son los procesos que están dados por las normativas internacionales y por la legislación nacional, que son la prevención y la detección precoz. En esos procesos hay, desde hace ya algunos años, en todas las instituciones, procesos de formación y de capacitación. Me consta que en el Ministerio del Interior se hicieron, y hoy es parte de las currículas de formación de los policías. En INAU existen procesos también que se vienen llevando adelante a través de lo que son los organismos, los programas que trabajan en estos temas. El CIPIAB es uno de ellos, que es el Sistema Integral de Protección a la Violencia en Niñas, Niñas y Adolescentes, que es un espacio interinstitucional donde se han generado procesos de formación y capacitación en los técnicos. Lo mismo en el CONAPES, que trabaja con otra de las expresiones de violencia extremas, que son la explotación sexual. Los procesos de formación se vienen llevando adelante hace relativamente pocos años, pero todos sabemos que cuando acá estamos hablando de temas que están profundamente arraigados a cultura, están profundamente arraigados a temas de concepciones inclusive ideológicas, de cómo se visualiza las relaciones entre los seres humanos, qué concepto de familia tenemos, cómo son las relaciones entre hombres y mujeres, qué lugar tiene un niño en un contexto familiar. Lo que nosotros consideramos que, más allá de los avances, estamos en una sociedad que sigue teniendo fuertes arraigos en lo que tiene que ver con el patriarcado y con lo adultocéntrico. Hay una discusión que de alguna manera se generó a partir de este caso, y era la violencia cruzada. Por ahí, en la medida que ella había aparecido a levantar la denuncia, bueno, esos son temas que están muy instalados. ¿Cómo? Y esto le pasa no solamente a los funcionarios de las distintas instituciones, inclusive del INAU, están atravesados por estos elementos que hay que seguirlos trabajando con formación, con capacitación, con protocolos y darle un seguimiento muy cercano. Pero somos todos personas, aquellos que trabajan en las instituciones, aquellos familiares que estaban de alguna manera presenciando situaciones de larga data de violencia en esta familia, elementos que no pudieron verse. La gran pregunta es ¿por qué no los podemos ver? Y creo que es mucho más complejo que el tema de la formación y la capacitación, que requiere nosotros decimos que los temas de violencia son temas estructurales en la sociedad, por lo tanto requieren múltiples intervenciones, múltiples seguimientos y siempre desafiarnos a ubicar dónde tenemos los problemas para poder resolverlos. Maritza, hay muchos casos de niños incorporados a la institucionalidad del INAU, producto de que han quedado huérfanos por situaciones de violencia doméstica, porque supongo que la política de INAU es intentar reinsertarlo en el esquema familiar, en tanto se pueda. Yo en este momento no tengo exactamente las cifras, pero muchos de los niños que quedan en situación de desprotección total por situaciones de violencia extrema, como es el asesinato de su madre, porque allí viene todo otro capítulo, ¿no? ¿Qué pasa cuando de alguna forma una mujer es asesinada y tiene niños? Allí hay referentes familiares, seguramente como en este caso hay suicidio, pero en otros no. ¿Qué pasa con esos niños? Nosotros estamos trabajando institucionalmente para clarificar en la concepción de trabajo que todos los niños que están en un contexto familiar en los cuales hay violencia conyugal entre la pareja son víctimas directas de la violencia doméstica, son víctimas directas de violencia
que tiene la raíz en la violencia de género, pero que afecta directamente a los niños. Entonces ahí hay todo un proceso con todos los actores, que son los que estamos tratando de llevar adelante con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y Fiscal, con el Ministerio de Salud, es decir, hay una serie de institucionalidades que están nucleadas a través del CIPIAB, con las cuales hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando en los niveles de formación y capacitación, pero hay que dar una fuerte batalla en lo cultural, donde de alguna manera no se desestimen situaciones como esta, que tienen de alguna forma una característica, nosotros decimos, y sé que compartimos con las compañeras, de crónica de muertes anunciadas. Claro, sí. Eso es muy importante detectarlo precozmente, pero por ahí, más que buscar culpables, tenemos que buscar acciones, soluciones y sostener todo lo que son los procesos de trabajo con el conjunto de la sociedad y en particular con los actores del Estado. Le pregunto a Marta, para una profesional, en parte Jenny rozó el tema en su intervención anterior, para una profesional como tú, Marta, ¿se puede escapar una situación así si tenés un mínimo contacto con esta familia? Es decir, si ha habido unas denuncias, la pregunta apunta un poco a si lo que tal vez no esté sucediendo es que nos falta idoneidad y, como dice Marisa, mucha mayor capacitación en quienes comienzan a trabajar estas situaciones para detectar que ahí el problema es mucho más grave de lo que aparece. Es que vos tenés un problema básico. Mirá, si la que hace la denuncia es la mujer, se abre un expediente que es fulanita contra menganito, violencia doméstica, y el niño no entra en la situación. Solamente cuando la mujer dice, pero soy víctima yo y es víctima mi hijo, y lo agrega, se le abre como una ficha aparte donde se abre lo que se llama fulanito de tal, el nene, código de la niñez y la adolescencia. Si eso no lo recepciona la persona que le toma la denuncia, queda como un problema entre adultos, y por más que el nene haya sido testigo ocular, lo haya oído, lo haya presentado, queda totalmente desdibujado. Entonces, ¿qué pasa? Las medidas se ponen entre los adultos, pero sí se prevé que el papá vea al nene, cosa que a nivel personal yo estimo que es un error, porque el señor está denunciado por violencia doméstica, jamás podría mantener el contacto con el hijo si no se trata primero, porque va a repetir a través del nene lo que hacía con la madre, niño que si bien puede haber sido víctima secundaria o primaria de la violencia, vuelve a repetir el patrón. Entonces, el problema pasa en que recepciona la denuncia. Cuando hay una mujer con un niño o con dos niños, sean hijos del señor o no sean hijos del señor, tendrían que poner la lupa también sobre esos chicos que de alguna forma pueden haber sido testigos, que quizás no lo puedan verbalizar, fantástico, que quizás no lo puedan manifestar a nivel de físico, fantástico. Pero no quita el daño. Psicológicamente lo están recibiendo sin duda. Y eso queda totalmente por fuera del sistema. Y ahora la pregunta es no a la abogada, sino a la forense. Concretamente, específicamente en este caso, de lo que pasó esta niña allí en Punta Espinillo. ¿Es viable superarlo psicológicamente? Bueno, a ver, viable lo es, en tanto y en cuanto esté capacitada la gente que tiene esta nena a su cargo hoy y los técnicos que la reciban. Mejor dicho, ¿cómo se trabaja entonces? Ahí voy, bueno, ahí va. Cuando un niño tiene una situación de estas que fue producto de una situación que fue de alguna forma desarrollándose en el tiempo, no es un evento puntual. Claro, porque el cuadro de violencia no es el evento puntual de la semana pasada. Acá hay que estar con este niño, conteniéndolo, escuchándolo y sobre todo, hay cosas que no se deben hacer. Es secreto de lo que pasó. No hay que sentarlo ahí y darle cátedra de lo que pasó, sino escuchar cuáles son sus interrogantes y contestárselas, pero jamás meterlo abajo la alfombra. Aunque parezca que el niño pregunta y después no escucha la respuesta, no importa, darle siempre la respuesta en palabras adecuadas, contenerlo, acompañarlo. Es un tratamiento de tiempo, porque ¿qué pasa? El problema de esta nena es que sucedió cuando no tiene lo que es palabra para contar lo que vio y lo que fue testigo. Lo incorporó. ¿De dónde? De la gente que se supone que le tiene que dar un marco de seguridad y contención para crecer. Entonces, hoy por hoy, su percepción del mundo adulto es que es peligroso. Lo que hay que hacer es darle una imagen con otros referentes de que el mundo puede ser confiable y reconstruir esa conciencia. ¿Para qué? Porque nosotros nos horrorizamos de la pérdida de valores, nos horrorizamos de la violencia, del embarazo adolescente, de las adicciones. Pero ojo, esos problemas que vemos hoy son productos de estos otros que no resolvimos a tiempo. Entonces hay que estar ahí, acompañar y tratar de reestructurar para que ella recupere la confianza en los vínculos primarios, que son los que, por más que no pueda verbalizar, cuando se enfrenta a la situación, reaccione lo más sanamente posible. Nos quedan muchas cosas para charlar, tanto con la presidenta como con Marta, como con Jenny. Tenemos que ir cerrando. Jenny, ¿cómo
¿Cómo arrancó este 2016? Más allá del hecho puntual que tiene, obviamente, insisto, hay connotaciones que lo hacen mucho más conmovedor, pero vuelvo a lo que dije al principio. No nos olvidemos que seguimos hablando del mismo tema, ¿no? El hombre que mata a su pareja, que luego se quita la vida en algunos casos, en otros no lo hace, es decir, el hombre que decide sobre la vida de esa otra persona y lo que decías al principio, siguen asesinando a nuestras mujeres. Empezamos muy mal, porque estamos en febrero y ya van 4 asesinatos, pero 12 intentos. Si esos intentos se hubiesen hecho, entonces ya no seríamos el primer país de América, seríamos el país del mundo en asesinar a nuestras mujeres. Entonces, nosotros siempre pensamos que está bien todo lo que decía Marisa, de los equipos que están trabajando, de cómo se hacen las estructuras para poder tratar con los... Pero yo siempre veo, al final de todo el camino, veo a una mujer corriendo con los niños fuera de su casa que no tiene dónde ir. Es terrible porque son muchas. Nosotros estamos siempre, que es el Poder Judicial, pero nosotros entendemos que el Poder Judicial no puede actuar siempre. Que es más, la policía no puede recesionar porque no puede mandar, porque eso me lo dijo un policía, no podemos mandar todas las denuncias que nos dicen. Entonces, a veces tienen que evaluar y en la evaluación no se dan cuenta que quizás están condenando a una persona. Claro. Pero ellos son culpables, lo lleva. Pero lo que sí que yo siempre he dicho que acá no es un problema ni del INAU, ni de la policía, ni de nadie. Es un problema de los uruguayos, que tenemos que reprochar este tema. No puede ser que ahora en todas las redes sociales se culpabilizaba a esta mujer por culpa de ella, es que la nena estaba así. Por culpa de ella que estaba con ese hombre, porque había levantado la denuncia. Es una cosa que no se puede... Claro. ¿Entendés? No se... Danilo. No se mantiene. Sí, llegaron 2 mensajes que no quiero cerrar la mesa sin leerlos. El primero, que es un ejemplo, gracias a todos los mensajes que han llegado. El primero es un ejemplo de un síntoma de que algunos de los televidentes ven sobre lo que hemos tratado y sobre lo que pasa. Dice, a mí me pasó de denunciar a mi suegro por violencia doméstica hacia mi suegra, que además tiene problemas de demencia, y en la oficina de violencia doméstica me dijo un sargento veterano, bueno señora, no se meta, yo lo conozco a su suegro, no puedo actuar de oficio. Un punto. Y se comunica con nosotros un familiar directo de este caso, de la chiquita, y dice, yo soy familiar directo de la niña, estuve con ella y mi familia hasta ayer. De mi parte y de la familia, agradecer al INAU, a la policía, pero sobre todo a la gente de INAU, por su apoyo y contención a la familia y por el cariño de todas las funcionarias y funcionarios que estuvieron con ella. Hicieron mucho para que esta nena y su familia estuvieran contenidas. También a los doctores del Pereira Rosell. Ahora solo nos queda luchar por darle todo el amor porque su mamá ya no está y más para que no se dé más sobre todo esta violencia. Quería leerlo. Muy bien, gracias a Raquel por su mensaje. Muchas gracias Marisa, Marta, Jenny por haber participado estos minutos. Lo que digo siempre, ¿no? Ojalá no te tuviéramos que invitar nunca al programa. Invítenme un día, no sé. Claro, hablar de otra cosa. Un día me invitaron por el Día de la Madre. Sí, te juro y conté que tenía trilliza, entonces estuvo bárbaro. Vamos cerrando por aquí esta mesa.